Bueno, ya estamos grabando. Gracias a todos que están por aquí. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Gracias. Un segundito, ¿eh? Ahora sí. Bueno, estaba yo revisando que pues ya concluimos el proceso ordinario civil del libro tercero, la justicia civil. Hay algunos otros procedimientos llamados especiales, como el juicio arbitral, las preliminares de consignación, apeo y deslinde, ejecutivo oral, hipotecario, arrendamiento. En los programas de estudio de la UNAM, que son más o menos en los que me estoy basando, y me parece correcto, hay una materia que se llama juicios especiales civiles. Y esa materia se da después de haber visto las generalidades en materia civil. Entonces, si Dios nos presta vida y aquí seguimos con ustedes, después volveremos a las vías especiales, que no son nada difíciles. Yo creo que con el bagaje que ustedes tienen ya pueden por sí mismos abrir el Código Nacional y revisar, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre lo que hemos visto y un apeo y deslinde, que es cuando se va a hacer una medición de un terreno para establecer sus límites o sus linderos, por eso se llama así. Porque hay veces que la gente, los vecinos se meten en tu terreno o el terreno no está bien delimitado. Y esta es una diligencia judicial porque desde luego que va a implicar a veces conflicto con los terrenos colindantes. El tema de la designación de apoyos extraordinarios es interesante, es novedoso. Es una jurisdicción voluntaria, todas estas son jurisdicciones voluntarias. Información ad perpetua también para hacer constar judicialmente que estás en posesión de un inmueble y de ahí contar los 5 años para que puedas prescribir. Designar a una persona sin necesidad de que sea tu tutor o tu representante, pero que te apoye o que apoye a una persona mayor de edad, a una persona con discapacidad. Gracias, Lucero. Sí, ya estamos grabando. Qué linda, gracias. Si no fuera por Lucero, muchas clases no hubiéramos grabado. Bueno, designación de apoyos extraordinarios, entonces, repito, es una figura que digamos sería la novedosa. Cuando una persona, pues, no puede, por razón de su diversidad funcional o discapacidad, moverse por sí misma o realizar trámites que a veces son personales, se puede hacer este trámite para que una persona, repito, sin tener el carácter de tutor y sin la necesidad de un poder, pueda apoyarle en algunas cuestiones, como pueden ser trámites de todo tipo, médicos, jurídicos, administrativos, y se le designa a esa persona como alguien de apoyo. También se hace por jurisdicción voluntaria. El juicio de tercería, ya habíamos platicado en que un tercero es una persona que puede salir afectada por un juicio y que es necesario llamarlo, aunque no es parte en el juicio, y para que venga a juicio y deduzca su tercería. Esto tampoco tiene mucho problema. Se presenta el escrito y se dice, bueno, pues yo soy el propietario de la cosa que embargaron y entonces pues yo no le debo nada ni tengo relación. Aquí, así que solicito que se excluya ese bien. La tercería más común es la llamada tercería excluyente de dominio. Esa es la más común. Cuando le embargan a un deudor, le embargan una cosa, y resulta que el deudor está casado, y entonces la esposa tiene el 50% de todos los bienes. Y la esposa no firmó esa deuda. Entonces la esposa mete una tercería excluyente de dominio para rescatar su 50%, porque acuérdense que el principio res inter alius acta, pues es el que priva. Los actos jurídicos solo afectan a las partes que en ellos intervinieron. O por algún motivo te embargan un bien y sin ser tú el deudor. En fin. Y ustedes cuando quieran producir un efecto jurídico a favor o en contra de alguien, pues tienen que llamarlo, aunque no sea parte, aunque no sea actor o demandado.
Si por algún motivo le va a resultar un perjuicio con la sentencia, hay que llamarlo, porque si no, entonces esa persona se puede amparar bajo el principio que estamos comentando y el artículo 14 constitucional y 16, que básicamente se resume con una frase que no es la que está en la Constitución, pero es muy cierta, que es permítanme un segundo, ¿eh? Es que fíjense que me encontré, estaba yo viendo ahorita, estaba trabajando aquí, me encontré un programa muy bonito, luego les voy a compartir, porque están jovencitos ustedes, pero hay un señor que tiene una casa, es coleccionista de juguetes, tiene una casa ahí por la colonia, por el Metro Canal del Norte, no se espanten, no es en Tepito. Y se dedica a coleccionar juguetes, pero juguetes viejos, que seguramente ustedes ya ni conocieron. Está maravilloso, maravillosa la casa. Y ahorita me estaba mandando un mensaje porque pues le estoy diciendo que si se puede entrar, cuánto cobra, porque es una casa y fue coleccionando y la convirtió en un museo. Les voy a mandar luego el enlace para que vayan y vean con qué nos divertíamos. Antes no había tablets, no había celulares. A lo mejor a ustedes les tocó conocer todavía muchos de esos juguetes maravillosos. Está bonito, entonces ahorita por eso me están mandando para poder hacer una reservación. Ahí les mando los datos por si les interesa ir con sus papás o llevar a sus hijos a algo, a un recorrido distinto, ¿no? Porque ya eso de la tecnología, ya chole. Entonces van a ver que no se van a arrepentir. Está muy padre el lugar, tiene puros álbumes que uno coleccionaba, no, es increíble todo lo que tiene. Te pasas ahí una buena tarde, ¿no? Y es una cooperación voluntaria. Y les mando el programa también para que se animen, porque pues esta gente hay que apoyarla, ¿no? Él era maestro también y ahora pues vive de lo que le quieras dar voluntariamente por entrar a ver su colección, y es una maravilla. Y ahorita me mandó mensaje, por eso me distraje un poquito. Perdón. Juicio hipotecario oral. Pues este es un juicio especial para cuando se hace un préstamo con una garantía de un inmueble, ¿no? El inmueble queda en garantía de pago, se inscribe y ahí tiene un procedimiento especial. A veces cambian los términos, cambia. Por ejemplo, en el juicio hipotecario oral, la característica es que la demanda se inscribe en el registro público para que el bien quede pues prácticamente inmovilizado y no se vaya a hacer algún movimiento que afecte los intereses de la persona que hizo el préstamo. Generalmente los bancos son los que hacen préstamos hipotecarios. El juicio de arrendamiento inmobiliario, pues es en la Ciudad de México la cuestión de arrendamiento es de orden público porque pues es un tema muy, muy complejo, hay mucha gente que renta, hay mucha necesidad de espacio. Por ello el gobierno entra a regular y entonces hay muchas reglas. Ya hasta me mandó el reglamento para entrar al museo. Muchas reglas que hay que observar, ¿no? El tiempo de duración, el cuidado, sobre todo por la protección del interés público de los inquilinos. Y se pone contento el señor, fíjense, dice, estupendo, gracias, por acá lo veo. Porque no crean que es un museo así, no es una casa que tienes que pedir permiso para que te dejen entrar. Está maravillosa. Ya les voy a mandar el video, les va a encantar. Yo quedé encantado porque me acordé de mi niñez. Voy a llevar a Gaby para que vea los juguetes. Tenemos un amigo que colecciona así, pero pues no lo tiene tan arreglado. Mi otro amigo es muy puerco y muy sucio. No, todo lo tiene amontonado. Y acá este señor lo organizó muy bonito. La inmatriculación judicial son para inmuebles que no están inscritos en el registro público de la propiedad. Ustedes saben que el registro público de la propiedad, pues prácticamente es el registro civil de los inmuebles. Entonces, si no está inscrito tu inmueble en el registro civil, pues no existe. No paga impuesto, no paga IVA. Pero no hay certeza jurídica y cualquiera te lo puede quitar, hasta el mismo gobierno. Por eso, aunque la Ciudad de México ya no es muy común, porque ya casi todo está inmatriculado, pero en las orillas, como en Xochimilco o en algunas
zonas conurbadas, hay inmuebles, sobre todo Chimalhuacán, todos esos lugares donde solamente con contratos privados se han vendido y se han comprado, y entonces nos van a contratar para que inmatriculemos. Hay procedimientos administrativos, a veces que hace el gobierno para poder inmatricularizar, le llaman regularización. En el Estado de México la dependencia se llamaba CORET, pero esa es la inmatriculación administrativa. También existe una inmatriculación judicial y aquí está el procedimiento. Todo se rige por el juicio ordinario civil. Por eso yo estoy seguro que si ustedes han estado en nuestros cursos o han estado repasando, ya no van a tener ningún problema con los procesos especiales. Solamente presentan algunas pequeñas diferencias, pero básicamente es lo mismo. Bueno, entonces después volveremos a esa clase que se llama juicios especiales civiles. Ahorita creo yo que nos toca ya entrar al libro cuarto, que es la justicia familiar. Nosotros ya habíamos visto que el libro primero y el libro segundo tienen disposiciones comunes a la materia civil y familiar. Sin embargo, el libro cuarto, que tenemos aquí en pantalla, en el índice, ya entra de manera específica a la materia familiar. Un asunto es familiar, pues cuando atañe a los intereses de la familia. La familia, pues es un núcleo que sabemos ahora que donde existen vínculos de parentesco, de personas que cohabitan o viven en un lugar, o no, pero que se encuentran unidas por el parentesco. El núcleo de la familia es la célula de la sociedad, es una organización social que es protegida por el Estado. Y el principio que vimos el día martes aplica aquí. Sobre la regla general prevalece la especial. Ustedes ya conocen muchas generalidades de la materia civil y familiar. Sin embargo, aquí va a venir el matiz. El matiz es que el libro cuarto ya habla de las especialidades, de las cosas específicas que aplican a la justicia familiar y que tienen que tenerse en cuenta. De tal manera que si encontráramos una contradicción entre el libro cuarto y el libro primero, prevalece el libro cuarto, porque el libro cuarto es específico para la materia familiar. De ahí la importancia entonces de entrar igual, de la misma manera, viendo generalidades de la materia familiar, y después vamos a ver un proceso no contencioso, si nos da tiempo el día de hoy, para después ver un juicio familiar con el nuevo modelo, el modelo de oralidad. Que por ahí alguno de ustedes le agradezco que publicó una modificación de entrada en vigor hasta el año que entra de la mayoría de los juicios del orden familiar, pues derivado seguramente de estos problemas que está viviendo el Tribunal Superior de Justicia, que está en paro desde hace varios días. Todo esto va a retrasar los procesos. Pero no hay plazo que no se cumpla, entonces pues qué bueno porque tenemos más tiempo para prepararnos y para formarnos. Vámonos entonces al artículo 550 para iniciar con el libro cuarto, que ya era la justicia familiar. Y vámonos revisándolo, pues a la manera que no se recomienda mucho, pero que aquí sí, porque estamos repasando todo. A mí nunca me gustaba ser un maestro que llega a leer, pero yo creo que, y más en esta época que no nos gusta leer, no hay otra manera de aprender más que leyendo. Y cuando los alumnos no lo quieren hacer, y cuando son como ustedes muy queridos por mí, pues ahora sí que nos vamos a poner a leer juntos, como le hacían nuestros papás cuando no queríamos estudiar, que se sentaban ahí con nosotros a leer, ¿no? Si fueran alumnos del orden común, ustedes lo saben, de una escuela, pues yo les explicaría los temas y pues la verdad, ahora sí que con todo respeto ya es su bronca si aprenden o no aprenden. Uno les dice que leer y todo, pero acá no, acá va la amistad y el cariño de por medio, y entonces por eso es que no crean que nada más es ponerme a leer el código, no, no hay otra manera de aprender el derecho, por primera vez que leyendo así como lo estamos haciendo, y si los maestros lo hubieran hecho conmigo, pues me hubiera ahorrado muchos problemas. Y para los compañeros que pues ya están avanzados, pues también lo mismo, porque cuando somos ya maestros, licenciados o doctores, ya nos creemos como que todo lo sabemos y se nos olvidan. Imagínense, yo tengo 30 años que terminé mi carrera, pues hay muchas cosas que ya no me acuerdo.
Y como no he llevado asuntos de esa naturaleza, pues se me olvidan. Entonces no está nada mal darle una repasadita, ¿verdad? Sobre todo cuando yo hubo cambios. Por eso vamos a usar esa técnica de la lectura y la vamos combinando, como saben, con explicaciones y todo. Hoy va a haber un poco más de lectura que de lo común, pero bueno, trataremos ahí de campechanarlo con algún video para que no sea tan tediosa la cara. Los procedimientos del orden familiar son de orden público. Aquí se hace o se resalta porque el orden público, ya habíamos platicado que las normas de orden público protegen la organización social. Antes, ustedes podrán checar su código civil de la Ciudad de México y no dice este código es de orden público. La ley de comercio tampoco, el código de comercio tampoco dice este código es de orden público. Quiere decir entonces que esta ley está por encima de las demás leyes porque protege el orden social. Y entonces deberá atenderse al principio de especialidad cuando una situación esté regulada por este capítulo en un asunto familiar. Deberá de prevalecer por cualquier otra disposición que se encuentre en alguna ley, cualquiera que sea, incluyendo este mismo código. Las leyes de orden público están por encima de las demás leyes. No confundamos las leyes públicas de las privadas, todas las leyes emanan del poder. Lo que pasa es que tradicionalmente el derecho romano dividió al derecho privado del derecho público y decían el derecho civil mercantil es privado y el derecho penal, familiar, laboral, agrario es público. Esa es una clasificación didáctica, pero no aplica la naturaleza de dónde emana. El derecho, todo emana del poder y todo es obligatorio. Sin embargo, antes al derecho civil se le consideraba como algo privado, como algo, el Estado te proporciona un juez, pero ahí arréglense ustedes, a mí no me importa, decía el Estado. Y ahora el que las cuestiones familiares sean de orden público implica que al Estado le importa precisamente de sobremanera y que no deja a los particulares como chinos libres porque le interesa proteger a los grupos vulnerables, llámense mujeres, niños, indígenas y todos aquellos que ya hemos platicado y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Por eso el artículo 550 obliga a los jueces, de conformidad con el artículo primero que obliga a todas las autoridades a proteger, tutelar derechos humanos, es una obligación del artículo primero. Obliga a las autoridades judiciales a intervenir de oficio, me refiero a los jueces de la familia, en los asuntos que afecten los derechos de las personas. Nosotros llevamos nuestro curso de Civil 1 que se llamó Personas. Allí vimos las figuras que entrarían básicamente en este tema. Matrimonio, atributos de la personalidad, capacidad de goce, nacimiento, registro civil, divorcio, patria potestad, paternidad, reconocimiento, todos esos son los derechos que atañen a los atributos de las personas. Nombre, domicilio, patrimonio, estado civil, prácticamente son derechos personales que nos atañen como personas físicas. Y cuando pertenecemos ya a un grupo social, como pueden ser pues niños, niñas, adolescentes, grupos vulnerables, el juez está obligado a intervenir de oficio. Es decir, a la materia familiar se le da una relevancia. Por eso yo a veces les decía, bueno, en materia civil, ustedes me preguntaban, cuando el abogado no es muy bueno, pues generalmente los jueces pues no se van a meter. Pero cuando en materia familiar las reglas cambian, ¿verdad? El abogado no es muy bueno y está poniendo en entredicho, en compromiso o afectando los derechos de sus representados, aquí sí el juez tiene todo el derecho, como en materia penal, de llamarle la atención a la persona que presentó a ese abogado sobre el desconocimiento técnico de su abogado. Incluso el juez puede tener la autoridad de removerlo. O llamar al defensor de oficio para que supla la deficiencia del abogado, lo cual va a ser un quemón tremendo. Yo ante esa situación mejor renuncio y me voy, me va a dar vergüenza, me daría vergüenza. Que ya cómo le vas a cobrar a una persona si te están diciendo enfrente de tu cliente que no tienes capacidad, ¿no? Ya serán los jueces los que decidan si te sacan y llaman al de oficio o la persona si continúa con esa representación o la representación conjunta, pero aquí sí puede operar. Eso que opera y que hemos visto en penal, que los jueces sacan a los abogados por notoria incapacidad técnica. El artículo 550 establece obligaciones especiales para los jueces de lo familiar, que son los jueces que por materia les corresponde conocer los asuntos, desde luego, de derecho familiar.
Desde luego que no, estas obligaciones no nada más son de los jueces familiares. Sin embargo, se remarca y se le da un especial énfasis en que los jueces deberán de fundar y motivar sus resoluciones. Derivado de la teoría del caso, leyes, pruebas y hechos. ¿Se acuerdan? La teoría del caso es teoría fáctica, teoría probatoria y teoría jurídica. ¿Qué es lo que plasmamos en nuestra demanda? En nuestra demanda plasmamos un hecho, decimos cuáles son las leyes que apoyan nuestra petición o causa petendi y establecemos las pruebas que demuestran nuestra teoría del caso. Como ven entonces aquí, el artículo 550 prácticamente nos está hablando de que los jueces tienen la obligación de hacer una deducción lógica de la teoría del caso de las partes y fundar y motivar lo que vayan a resolver, procurando siempre preservar los vínculos familiares, es decir, no privilegiando, sin que esto quiera decir que ellos decidan o se puedan meter, pero tratando siempre de que se conserve la familia, buscando siempre una solución conciliada y que no se privilegien los divorcios, las separaciones, las pérdidas de patria potestad. Y para ello, aquí ya encontramos por primera vez en una ley familiar la posibilidad de referirlos a los llamados centros o mecanismos alternativos de justicia restaurativa, que son los famosos centros de conciliación y mediación, dependientes del Poder Judicial de cada entidad, que se encuentran compuestos por facilitadores, que en su forma de mediación o conciliación, que son dos cosas distintas, pueden ayudar a las partes a llegar a un convenio, a un arreglo, mediante técnicas avanzadas. Estos funcionarios no son jueces, pueden ser abogados, pueden ser psicólogos, trabajadores sociales. Cuando un asunto se remite o la palabra correcta es se deriva a un centro o a un mecanismo alternativo, el juicio se suspende hasta por 3 meses para que las personas puedan probablemente llegar a una regla, a un convenio, a este mecanismo alternativo, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución, fracción tercera. Entonces, los jueces deben de privilegiar eso, porque lo dice el 17, ya habíamos visto que el 17 dice, los jueces deberán privilegiar por encima de los formalismos la solución del conflicto. Es una obligación constitucional. Entonces, los jueces deben de hacerles saber a las personas que existen mecanismos conciliatorios, donde hay gente especializada que les puede solucionar. Y en materia familiar, en aras de procurar la preservación de los vínculos familiares, de que no se disuelva la familia, de que los hijos no queden sin un padre o sin una madre ante una pérdida de patria potestad, que puedan resolverse ellos mismos de manera conciliada, pues se privilegia el mecanismo alternativo ante los especialistas. En ese tenor, pues es deber de los jueces informarle a las personas todos los derechos que les asisten en su primera comparecencia ante el juez. Ustedes pensarán que la primera comparecencia pues es ante la audiencia, pero no, yo creo que la primera comparecencia es por escrito, cuando presentas tu demanda. Aunque en materia familiar hay demandas presenciales. Tú puedes presentarte, las personas que pues no tienen abogado, se presentan a la Defensoría de Oficio a presentar demandas de alimentos, de divorcios, incluso por comparecencia oral. Y los jueces en ese momento les tienen que hacer saber sus derechos, informárselos con especial énfasis en el grupo vulnerable al que pertenece. Los acuerdos a los que llegan las partes en los convenios que puedan celebrar, ya sea en audiencia o en los mecanismos alternativos, pueden tener cláusulas dispositivas, siempre y cuando no afecten o vayan en contra de la ley. Porque acuérdense que hay cláusulas que son taxativas. Los convenios que estamos estudiando en obligaciones son los mismos que se hacen en familiar para resolver un problema o en un mecanismo alternativo. Las partes van a disponer quién va a quedar con la guardia y custodia de los niños, a cuánto va a ascender la pensión, qué días va a poder el padre visitar a los hijos, en fin, muchas cosas que se pueden regular de común acuerdo. Pero habrá cosas que no se pueden afectar y no se pueden renunciar, porque pondrían en riesgo la formación o el interés superior del niño o la niña. Eso se llaman derechos irrenunciables.
Por ejemplo, un convenio que establezca que la madre renuncia al derecho de pensión alimenticia porque ya no quiere ver al papá, sería una cláusula prohibida por la ley. El juez no la autorizaría y la declararía como nula. Bajo ese tenor no se podría celebrar ningún convenio. Por eso los jueces tienen que revisar antes de aprobar definitivamente los convenios y convertirlos en cosa juzgada, como si fueran sentencia, requieren de la aprobación de un juez familia. ¿Por qué él va a revisar? Pues que ninguno de los dos esté pasando de listo, ¿verdad? Porque acuérdense que los contratos o los convenios pueden ser leoninos. ¿Qué quiere decir leoninos? Abusivos, que beneficien a una sola de las partes y afecten a la otra, que establezcan notoriamente desproporción, fraude, error, dolo, engaño. Eso los jueces no lo van a permitir, tratándose de convenios judiciales, porque deben de suplir incluso, como dice la fracción quinta, la deficiencia procesal. En un momento dado, aunque el convenio viniera mal hecho del mecanismo alternativo, aunque el abogado en ese momento sea muy burro, como hemos visto que hay algunos, ¿verdad? Que hemos visto los ejemplos, los jueces tienen la obligación, en aras de resolver el conflicto, y si es procedente en ese momento, pues suplir la deficiencia procesal. ¿Qué quiere decir? Corregir los errores en los que hayan incurrido las partes o los abogados. ¿En qué momento? En cualquiera, porque la deficiencia procesal se puede dar desde los escritos hasta las audiencias. Con la salvedad de que ya hemos platicado que si son reiteradas y son bastantes, ya incluso platicamos sobre una tesis que acaba de salir, donde la Suprema Corte establece cuáles son los parámetros para determinar que un abogado no sabe, pero aún así el juez debe de, en el momento, suplir esa deficiencia. En materia de amparo hay una figura que se llama suplencia de la deficiencia de la queja. Cuando el amparo está mal hecho, cuando no esgrimiste bien tus argumentos. Y se trata de materia familiar, privación de la libertad, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, como palos, tormentos, azotes, o cualquier otro que viole derechos humanos. Los jueces de amparo tienen la obligación de suplir la deficiencia procesal. Esta suplencia no aplica en materia mercantil, fiscal o civil. Pero en materia familiar ya vimos entonces que el artículo 550, fracción quinta, ya introdujo una figura parecida a la suplencia de la deficiencia de la queja. Pero bueno, pues ustedes son abogados y no deben de estarse confiando, no, pues si va mal hecho no importa, el juez me va a dar la suplencia. No se confían tampoco porque los jueces no llevan un asunto, llevan muchos, tienen muchas cargas de trabajo. Y ojalá que el mundo fuera tan azul, así como cuando lo platicamos en el salón, como ahorita en el salón virtual, y que los jueces cumplieran realmente con lo que tienen que hacer al pie de la letra, sería maravilloso, pero no siempre ocurre así. Y cuando no ocurre así, pues por eso nosotros estudiamos para hacer que los jueces cumplan con lo que tienen que cumplir. Esto nos puede servir, por ejemplo, para saber esto, nos puede servir para suplir una deficiencia de una mala actuación judicial, donde nosotros le argumentemos al juez, bueno, usted tiene la obligación de suplir esa deficiencia, y además si proviene del órgano judicial, pues todavía peor. Fundar y motivar las resoluciones, pues es prácticamente lo que habíamos platicado de argumentación. El fundamento es la premisa mayor y la motivación es la premisa menor. Tiene que poner los artículos que sustentan su decisión, su conclusión. Y además tiene que explicar por qué llegó a esa determinación. Creo que ya platicamos, por ahí nos dimos un tiempo para platicar de argumentación, lo cual es importantísimo. El Ministerio Público no nada más se dedica a la materia penal, el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad. Y tenemos ministerios públicos adscritos a los juzgados familiares que representan a estos grupos vulnerables. Y entonces hay muchos procedimientos donde el juez solicitará la presencia del Ministerio Público, quien también estará vigilando que no haya un abuso por parte de alguna de las partes y que no se vayan a violentar los derechos de los grupos vulnerables. Por eso, en todos los casos familiares,
Ahora, a diferencia de anteriormente que el juez no siempre llamaba al fiscal, ahora en materia familiar siempre el Ministerio Público deberá ser llamado. De hecho, pues esos fiscales están en los juzgados familiares. Algunos hasta tienen su oficina y ya depende de cada entidad federativa a dónde los coloquen, pero están ahí porque no se dedican tanto a la materia penal, sino a representar los intereses de las partes, incluso a iniciar acciones penales ante los ministerios públicos del orden penal. También dependen de las fiscalías, pero digamos que la subdirección es del orden civil o familiar. Bueno, la intervención en materia familiar puede ser escrita, puede ser oral. Esa es una situación que aquí prevé el artículo 550. En aras de desformalizar todo esto. Todos los procedimientos que se puedan agilizar, pues el juez los jueces ya deben de ir aprendiendo, nosotros no les vamos a enseñar, pero ya deben de ir aprendiendo, dejar de lado los formalismos, las tramitologías, y también las partes. Antes, cuando yo estudié, pues se hablaba de entre más grande era tu demanda, entre más grandes eran tus escritos, las sentencias eran de 500 hojas, imposible leerlas y menos entenderlas. Ahora estamos en una época que se llama la época de la síntesis, la época de sintetizar, de sacarlo lo más concreto posible. Y los jueces pues ya no digamos que ya no lo rechazan, ya lo piden, ya lo exigen, ya lo suplican porque ya están hartos de las tramitologías, cuando eran ellos los que a veces nos ponían en ese entredicho. Miren esto, este es un juez en materia penal y me acordé precisamente porque tiene un canal y publica cosas muy interesantes. Es un juez muy reconocido y de mucho prestigio en la Ciudad de México, Ricardo Gándara. Si puedes decir las cosas en la mitad del tiempo, por favor, ten compasión de los jueces. Señor Ricardo Ojeda, sucedió en audiencia. Y mira, te digo esto porque hay veces que los jueces que llevamos a veces 8 audiencias al día, a veces 10, a veces 12, depende, tenemos que chutarnos, como coloquialmente se dice, todo el rollo, todo el discurso que avientan, y muchas veces son circulares, son repetitivos, son desordenados, son desorganizados. Ten un poco de compasión de los jueces. Si lo puedes hacer en la mitad de tiempo, estaría perfecto. Lo digo porque en la audiencia de la mañana se trataba de un asunto que ocurrió en una notaría, en 2 notarías que están asociadas, la número tal y la número tal. Entonces, primero me narran la declaración de uno de los notarios, con todos los detalles, fecha, hora, lugar y circunstancias, más o menos un tanto extensa, y ya acabó la declaración, la entrevista que rindió ese notario. Después vienen varios documentos. Después de esos varios documentos, digamos 4 o 5 documentos distintos, viene la declaración del otro notario, del asociado, y empieza otra vez el expositor con fecha, hora, lugar. Todas esas herencias son herencias del legalismo. Pues sí, un poquito, ¿por qué no decirlo?, del derecho romano. Los abogados viejitos como yo fuimos formados en el formalismo y tenemos un pensamiento muy formal en el sentido de que decimos más vale que sobre y no que falte. Está diciendo el juez, si ya el otro notario me dijeron cuál fue el hecho, me dieron fecha, hora, lugar y qué fue lo que ocurrió. Y hay otro denunciante que es un notario asociado. Y le pasó lo mismo porque están denunciando conjuntamente. Entonces, cuando me vayas a decir, como Ministerio Público, como abogado, me quieras relatar eso, simplemente me vas a decir, el notario asociado declaró en las mismas circunstancias o los mismos hechos, con la variante tal o cual. Pero no me vuelvas a decir todo, porque si me vuelves a repetir día, hora y lugar, prácticamente me estás leyendo en las declaraciones. Eso los jueces, pues ahora ya lo piden, ya lo ruegan, ya lo suplican, ya están hartos de tanto rollo.
Entonces, yo les pido a ustedes que seamos más concretos. Qué bueno que ustedes, bueno, la mayoría están empezando. Ya no es la cantidad, es la calidad. Tampoco digo que hagan porquerías de demandas, que no, vamos al grano. Una demanda no por más grande la vas a ganar, al contrario. Entre más resumida, más entendible y más sencilla esté, el juez va a entender tu punto. Igual cuando argumentas de manera oral. Y antes no era así, antes tenemos ese bagaje, por eso el juez se está quejando, porque los viejos abogados éramos muy dados a refritar y a refritar, y así como cuando estás borracho, ¿no? No sé si han estado con un borracho, yo sí conmigo mismo, y cuando estás borracho repites lo mismo y lo mismo y lo mismo, y la gente que está en su juicio dice, ya, güey, por favor, ya me lo dijiste 20 veces. Igual, ¿no? Parece diálogo de borracho porque repites lo mismo y lo mismo, y en las apelaciones, con tal de que se vea muy grande, repites lo mismo y lo mismo cuando es muy sencillo, nada más explica en dónde estuvo la violación, cuál es la ley, inaplicable y se acabó. Es lo que está diciendo aquí el juez. Circunstancias, todo similar, casi idéntico, de manera que me pudo haber dicho las dos cosas en una sola, ¿no crees? Y nada más decirme, y esto lo manifestaron tanto el notario tal como el notario tal, de manera que son dos los datos de prueba. Pues sí, entonces dice el notario, me hubieran dicho, son dos datos de prueba idénticos, se los voy a referir ya, pero no, lee el de uno y luego le explica el del otro y ahí ya se llevaron media hora. Ya después siguió con más documentos. Digamos, primer notario. Por eso en materia penal se habla de datos de prueba, porque solamente le tienes que referir al juez lo que tienes. Y cuento con un estudio, un peritaje en materia de evaluación, emitido por el perito de la Procuraduría de fecha tal, señoría, que establece que el objeto robado vale 2,000 pesos. Punto. No, con fecha 16 de junio, los peritos adscritos a la subdirección de peritos de la agencia del Ministerio Público presentaron un peritaje que tiene 3 partes y que la primera de sus partes refirieron los antecedentes y que después en los antecedentes describieron el objeto y establecieron que mediante las técnicas, no hombre, ya, por favor, o sea, por eso los juicios orales y los datos de prueba son una mera referencia. Me vas a decir qué traes ahí. Ahora, vámonos a nuestra materia, la materia familiar. Si el juez ya tiene los documentos en el expediente, ya se los presentaste, ahí están las actas, pues ya no tienes que en las audiencias repetirle el acta número tal, de tal fecha, de tal no sé quién. Somos muy dados a eso, que ponemos todos los datos, como que creyendo que si no ponemos, ustedes saben que las actas traen un montón de datos, ¿no? Que al juez, que son absurdos porque, digo, absurdos que tú los pongas ahí porque son datos administrativos. Ya le estás presentando el acta, ¿no? Entonces nada más le dices, se presenta el acta de nacimiento expedida por el juez del registro civil con fecha tal. Pero somos muy dados a ponerle folio tal, foja tal, fecha no sé cuál, apéndice tal. ¿Ustedes creen que eso sirve? No sirve. No sirve que lo pongas en tu demanda porque ya está ahí en el acta. Y nadie va a necesitar esos datos. Lo único que el juez necesita es conocer el acta, que el acta es original, y quién es el padre y la madre, que es lo que vas a establecer, y que el acta es buena, nada más. Entonces hay que tratar de irnos haciendo una mente más sintética. No quiero decir, repito, que dejes de lado las cosas importantes, pero sí seamos más concretos. Estamos en el tiempo de la síntesis. Todo es sintético, todo se tiene que ir. Ya no hay dinero, ya no hay papel, ya no hay tiempo para estar con rollos y temas de enredos, ¿no? Eso lo está diciendo un juez, no yo, aquí está, pues ya están hartos del formalismo del cual veníamos. Antes de que ustedes estudiaran esta carrera, era totalmente lo contrario. Dato 1, 4 o 5 documentos, ya llevamos 6. El segundo notario, el dato 7, y de ahí otros 5 documentos hasta el número 12. Entonces, eran finalmente 2 testimonios de los notarios y 10 documentos. Todos los documentos me los narraron de qué fecha era, quién los suscribía, y detalle a detalle lo que contenían, que finalmente tenían una misma esencia. Ese pago nunca se había hecho en ninguna de las distintas dependencias que integraban esos 10 documentos. Entonces, creo que no era necesario que me los dijeran uno a uno con toda la
exactitud y con toda la precisión y todo. Porque si el juez necesitaba esa precisión en una audiencia oral, te lo va a pedir, te va a preguntar, oiga, ¿esos documentos de qué fecha son? ¿O a qué se refiere? Que también sería absurdo que el juez te lo preguntara, porque tú por lo menos le tienes que decir, pues cuento con 2 recibos de pago de fecha tal donde se establece que ya se paga. Se cuenta con una constancia expedida por el registro civil donde dice que la persona es soltera de fecha. Nada más. No, la forma errónea sería, cuento con el oficio número 324 de fecha tal, folio tal, expedido por la Dirección General del Registro Civil, donde se establece por parte de la secretaria del juzgado del Registro Civil que la boda se contrajo bajo el régimen. No, ¿para qué? No? Si ya tiene el juez ese documento en una audiencia oral, resultaría absurdo volverle a repetir todo eso. Y en penal, pues es igual y todavía peor porque en penal los jueces no tienen el expediente. Ellos no tienen los documentos ni los tienen a la vista. Solamente los escuchan por oralidad. Pero aún así, dice el juez, esos datos ahorita no los necesito. Si hubiera algún dato trascendente o relevante para la defensa o la acusación, pues tendría el abogado como órgano técnico que saber qué es lo que el juez necesita saber. Y sobre eso centrar yo mis baterías y no estar hablando. Y retrasando las audiencias, como el juez dice que esto se hubiera podido resolver en 5 minutos y se llevó 2 o 3 horas. Me pudieron haber dicho, y tenemos 10 documentos, señor juez, que son este, de todos los cuales se desprende lo siguiente. Y ahí ya la idea central. Es invaluable, ¿verdad? Porque lo que está diciendo ahí el juez, porque pues lo está diciendo un juez, ¿verdad? No lo estoy inventando. El tema de la síntesis es lo de hoy. Bueno. En materia familiar, entonces, las solicitudes pueden ser orales y por lo menos sí deben tener los requisitos mínimos, que ya vimos cuáles son los requisitos. Es una demanda de una contestación. Los jueces, en el artículo 551 del Código Nacional, tenemos una parte de lo que se conoce como la facultad para mejor proveer. En materia familiar, el otro día una alumna de Cancún, perdón, de Quintana Roo y de Mérida, me dijo, pa' pronto aquí en Mérida, doctor, los jueces familiares hacen lo que quieren. No estoy hablando de arbitrariedades. Estoy hablando que en materia familiar, los jueces pueden de manera oficiosa pedir, ordenar cualquier prueba que ellos consideren que es necesaria. Esa es la facultad para mejor proveer. Siempre la habían tenido los jueces, pero cuando entró el modelo de justicia penal acusatoria, en materia penal los jueces perdieron esa facultad, porque las partes son las que les tienen que aportar las pruebas. Y si las partes no aportan las pruebas, sobre todo el Ministerio Público en la acusación y la defensa en lo subsecuente, pues la parte pierde. Y el juez no se puede meter porque no puede ser juez y parte. Pero en materia familiar las reglas cambian. En materia familiar los jueces pueden ordenar de cualquier persona, dice el artículo 552, de cualquier institución que tenga documentos, que tenga pruebas, puede ordenar mediante las medidas de apremio que las partes o los terceros presenten esos documentos. Y él lo puede hacer de oficio, aunque las partes no lo hayan solicitado. Porque tiene en materia familiar libertad de jurisdicción y facultad para mejor proveer. Él puede solicitar, igual en los interrogatorios, de una vez les adelanto, en materia de interrogatorios, los jueces pueden preguntar libremente. Ellos no tienen ahí en materia familiar ningún límite. ¿Por qué? Porque precisamente el orden público de la materia familiar los faculta, como dice el artículo 551, para llegar a la verdad, esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. Los jueces pueden ordenar cualquier prueba oficial o privada que se admite y se desahoga. Incluso de manera anticipada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir de manera anticipada? Que en materia familiar no se tendrían por qué esperar hasta las audiencias de juicio. Si es necesario por algún motivo de que la persona testigo a lo mejor va a morir, se va a ir del país o la prueba se puede diluir, se le puede pedir al juez familiar un desahogo anticipado en audiencia de prueba. La famosa prueba anticipada, que en materia penal la conocemos bien, ahora ya también está en materia
civil y familiar. Para que tú desde tu escrito inicial le hagas saber al juez que hay una persona testigo que se va a ir o que se está muriendo y que necesitas de urgencia que se desahogue esa prueba, porque no te puedes esperar a que llegue la audiencia de juicio. Y entonces los jueces pueden proveer el desahogo anticipado de esa prueba para que después, cuando sea la etapa de juicio, únicamente se exhiba el resultado o el video de esa prueba. Todas las partes y terceros están obligadas a presentar documentos ante el juez. Y este es el famoso artículo que una vez platicábamos, ¿no? Si alguna de las partes se opone al reconocimiento, a la inspección o a la exhibición de documentos, o incluso se niega a la práctica de una prueba como podría ser la prueba de ADN, si un padre es demandado por reconocimiento de paternidad y se niega a presentarse a hacerse la prueba, a extraerse la sangre, el cabello o lo que sea, no lo van a obligar, no le van a poner en unas esposas y le van a sacar sangre. Simplemente entonces se le tendrá por aceptada la paternidad. Esa es la consecuencia. De tal manera que si alguien se opone a entregar documentos, a presentarse a un reconocimiento o a un estudio, se le tiene por aceptados los hechos que se pretendan probar. Y esto va a ser en su perjuicio. Amén de que los jueces pueden obligar a las partes a que se cumplan sus determinaciones por cualquier medida de aprecio. Por eso dice aquí la segunda parte del 552 que las personas tienen la obligación de prestar sus muestras orgánicas o biológicas para obtener la resolución o la verdad de un conflicto, y en caso de que no lo hagan, pues se les tendrá por resueltos a favor del contrario. Entonces aquí está la solución. Cuando alguien no quiere someterse a un estudio de paternidad, pues entonces prácticamente pierde el juicio porque se le tendrá por reconocida la paternidad, y el fundamento, no se les olvide, es el 552. El allanamiento de una demanda es cuando tú presentas la demanda y el contrario acepta todo. Ese es el allanamiento, lo vimos en su momento. En materia civil, lo que hace el allanamiento es que pues releva de prueba, prácticamente pues es un reconocimiento, una aceptación, y únicamente el juez ordenará que se ratifique por la persona que está aceptando la demanda, que ratifique dicho allanamiento y se dicta sentencia, ya no hay necesidad de audiencia. Estoy hablando de materia civil, mercantil, pero en materia familiar no. En materia familiar, cuando una de las partes se allane, de todos modos se tendrán que desahogar las pruebas. Es decir, que el juez no puede brincarse las etapas, porque muchas veces pues se hacen allanamientos fraudulentos, ¿no? Para fingir alguna situación jurídica y después evadir el cumplimiento de alguna norma. Por eso los jueces ante los allanamientos de todos modos deberán de continuar oficiosamente con el procedimiento. Voy a poner un ejemplo que no es correcto, es ilegal, pero que a veces los abogados lo hacen. Esta persona tiene una deuda, es dueño de una casa y le pidió prestado a una persona, pues que les gustó $1,000,000. 1,000,000. Perdón, estoy escribiendo con el mouse, es difícil. Y entonces, pues ya le cobró, le dijo, te voy a demandar porque tengo un pagaré y te voy a embargar la casa, te voy a quitar la casa. Entonces, este acto es un fraude, se llama fraude a acreedores, y a veces llega a ocurrir, hay abogados que lo hacen. Consulta a un abogado y este abogado le dice, vamos a autoembargar. ¿Cómo autoembargar? Sí, búscate una persona de confianza, fírmale un pagaré por 5 millones, que es el valor de tu casa. Ponle al pagaré una fecha anterior a la que realmente debes. Dile que a esta persona, pues desde hace 2 o 3 años, le fuiste pidiendo 5 millones.
Y esta persona que es de toda tu confianza, que desde luego no es un familiar, que te demande de inmediato. Y entonces tú, en vez de defenderte y contestarle la demanda, a este falso acreedor te vas a que allanar. Y al allanarte, de inmediato se va a sentencia, se liquida la causa y se le pagan los 5 millones. Y con lo que sobre, pues será para el segundo acreedor, porque este llegaría en segundo lugar. El verdadero acreedor, pues queda excluido, queda defraudado, porque ya no va a poder cobrar. Este se llama, vulgarmente se llama el autoembargo, que es un delito, es un fraude, y te lo demuestran, si te lo pueden comprobar. Pero ustedes, esto se los explico por el tema del allanamiento. Esto es un allanamiento falso. Este va a decir, no, pues sí le debo 5 millones a esta. Y ese allanamiento allana las cosas, allana el camino para que se dicte sentencia a favor de esta persona. Por eso en materia familiar no se hace eso, para evitar que se utilice como una herramienta de hacer una chicana y que se vayan a perjudicar derechos de menores. En todos los casos el juez tiene que entrar al conocimiento del fondo del asunto. Por eso el artículo 553 establece que la autoridad jurisdiccional debe de estar al pendiente de ese tipo de figura, ¿no? Las medidas provisionales que ahorita vamos a ver y que tienen relación no nada más con el Código Nacional, sino también con una ley que se llama ley, esas me gustaría que la bajaran y la leyeran los compañeros de la vieja guardia como yo, los que ya son abogados. Luego también tenemos ese tema, ¿no? De que no nos da tiempo, tenemos mucho trabajo. Pero a veces dices, voy a leer un buen libro. Bueno, pues este es un buen libro, se llama La Ley Federal para las Mujeres, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esas son las leyes que a veces, pues las nuevas, ¿no? Que cuando yo estudié no existía esto. Estas leyes del 2007, de hace apenas menos de 20 años. Es que antes el tiempo se va tremendamente el tiempo. Para mí, pues sí es nueva, ¿no? Imagínense cómo estaré de viejo. Pues porque yo estudié en el 90, 94, imagínense. Entonces, esta ley salió 20 años después de que yo estudié, entonces pues ya no me tocó estudiarla en la escuela, ¿no? Y muchas veces no accedemos a revisar el contenido de las nuevas leyes. Y aunque parezca una cuestión muy cliché, lo que dice Couture en el mandamiento del abogado es, pues entre menos estudias, cada día serás un poco menos abogado. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia establece cuáles son las medidas junto con el Código Nacional. Debo de hacer una interpretación sistemática, ya expliqué la clase pasada lo que es una interpretación sistemática. No nada más es el Código Nacional, es el Código Nacional, la Ley de Víctimas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, los tratados internacionales, la Convención Belén do Pará, la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Todas esas leyes me van a servir para fundar mis demandas, mis peticiones, mis medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de muchas cuestiones que tienen que ver con el machismo, ¿no? Víctima, que es un agresor, qué son los derechos humanos, qué es la perspectiva de género. No es ponerse del lado de la mujer, sino de atemperar las asimetrías que existen entre los sexos. ¿Qué es el empoderamiento, la misoginia, la interseccionalidad? Cuando una persona tiene varias características que lo hacen vulnerable. No nada más es indígena, a lo mejor además de indígena tiene diversidad funcional. Y además es un niño, ¿no? Entonces esa es una interseccionalidad porque pertenece a varios grupos. Y los jueces deben de hacer los ajustes razonables y tener un enfoque diferenciado para cada uno de estos grupos. Violencia física, violencia patrimonial, violencia económica. Lo primero que tenemos que revisar antes de irnos a los libros, pues esas las leyes. ¿Cuáles son la violencia familiar? Y esto aplica en penal, en civil. Y nosotros nada más estábamos acostumbrados a irnos al Código Penal y al civil y al de procedimientos. Y de ahí nos salimos, ¿no? Ahora ya tenemos muchas leyes como esta que tenemos que revisar y estamos viendo cómo el Código Nacional nos remite en su artículo 554 precisamente
a la Ley General de Acceso a las Mujeres, de las mujeres a una vida libre de violencia, para que los jueces regulen precisamente lo que ahora vamos a comentar, que se llaman las medidas provisionales. Cuando se presenta una demanda, o incluso antes de presentar una demanda, yo como abogado puedo auxiliar a mi clienta solicitándole mediante escrito o de manera oral, si fuera el caso urgentemente. Casi siempre cuando somos abogados lo vamos a hacer por escrito. Y ese mismo día que nuestra clienta nos consulta, lo llevamos y lo presentamos, solicitando ya sea en la demanda o de manera preliminar, lo que se llaman las medidas provisionales. Las medidas provisionales son decisiones que toma el juez, decretos, órdenes que da, de manera previa a la resolución de un problema, y que prevalecerán durante el tiempo que dure el proceso. Como su nombre lo indica, son medidas que toma para proteger previamente la materia del juicio. ¿Cuál es la materia del juicio? Pues a las personas, a los menores, a las mujeres, a los bienes. Por eso yo en mi demanda puedo poner un capítulo especial que se llama medidas provisionales. Además de los ajustes razonables, que son otra cosa. Los ajustes razonables son los ajustes que el juez tiene que hacer cuando la persona es o tiene una característica especial. Por ejemplo, si se trata de un sordomudo, pues tendrán que llevar a una persona de lenguaje de señas. Si se trata de un indígena, pues un traductor. Si se trata de una persona con diversidad o discapacidad visual, pues se tendrá que llevar o permitirle, por ejemplo, el acceso a las salas con su perro, lazarillo, en fin. Esos son los ajustes razonables, no los confundamos con las medidas provisionales. Bueno, la medida provisional, entonces, cuando el juez la dicta, deberá de tomar en cuenta precisamente el artículo 557. Ahorita vamos a ver cuáles son las medidas provisionales que los jueces pueden dictar para proteger precisamente a las mujeres o a los niños. Las vamos a ver más adelante. Pero ya están aquí referidas en el artículo en comento. Y vemos a continuación, en el artículo 557, ¿cuál es la manera en que los jueces deben de privilegiar el interés superior de niñas, niñas, adolescentes, las cuestiones de género, y realizar los llamados ajustes razonables que, aunque no estén en la ley, los jueces tienen que proveer en los procedimientos? Y aquí nos vamos a encontrar con un choque con la cultura de los abogados de la vieja guardia como yo, y de las reglas que eran antes en materia familiar también se aplicaban, en materia civil, mercantil. Aquí encontramos otro choque. Los jueces pueden ir más allá de la demanda. Si tú presentas una demanda familiar y el juez advierte que hay violencia y tú no pediste medidas provisionales, el juez puede, de oficio, en protección de los niños, decretar las que considere pertinentes. Si el juez advierte que tú no pediste alimentos y se da la necesidad del cumplimiento, el juez los va de oficio. En todos los asuntos tiene que proveer sobre la pensión alimenticia, que la hayas o no se la hayas solicitado como abogado. Los jueces deberán siempre en sus actuaciones privilegiar la protección especial contra cualquier forma de abuso, sufrimiento, descuido. Ojalá que los jueces lo hicieran. Va a haber mucha resistencia cuando entren estas leyes, y más con los jueces del bienestar, que aparte de facciosos o partidistas, pues van a ser ignorantes, muchos de ellos, otros espero que no. Indolentes, van a estar al servicio de un partido. Entonces nosotros tenemos que exigir de mayor forma, con mayor conocimiento, que ellos tienen la obligación de inmediato, bajo el principio de oportunidad y prontitud, proveer lo necesario para que los niños, niñas, adolescentes y las mujeres cese esa violencia, cualquier abuso, descuido, abandono, y se atiendan las necesidades de cada uno de ellos de manera prioritaria, bajo ningún tipo de discriminación. Las reglas que vienen en las fracciones 4, 5, 6 y 7 se desprenden de un protocolo de la Suprema Corte, ya les había yo dicho en alguna ocasión,
y les vuelvo a comentar a los que se integraron recientemente con nosotros, se van a meter cuando puedan a la página de la Suprema Corte y van a poner protocolos. Cada que hago esto me pongo a pensar si esto continuará o con estas locuras de este gobierno. Ya no sé cómo llamarle, pero me ahorro mis calificativos. No sé si esto vaya a desaparecer o no, pero esperemos que no. Protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte elaboró diversos protocolos para la protección de los grupos vulnerables. Entonces, en estos protocolos vamos a encontrar uno en específico. Ustedes bájenlos, léanlos, estudienlos, porque son para todas las materias civil, familiar, penal, donde intervengan. Por ejemplo, aquí tenemos el protocolo para niños, niñas, adolescentes. Ahora llamado protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Aquí está. Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. No hay que gastar nada, no hay que pagar nada, nomás hay que bajarlo y leer. De ahí, de este protocolo, se desprendieron muchas reglas. Perdón, creo que me sacó me salí yo, pisé algo que no debía y me salí. Estoy aquí en monitor mientras vuelvo a entrar, permítanme. Esos protocolos no son leyes, sin embargo, la Suprema Corte hizo aquí estoy. Una interpretación de, pues, de todas las materias donde pueden estar involucrados migrantes, niños, mujeres o cualquiera otra persona del grupo vulnerable, comparándolo con la Constitución y con los tratados, y entonces establece las directrices que se deben de seguir. En este caso, en los procesos o en los juicios, en las audiencias. Y de ahí lo trasladaron aquí, al Código Nacional de Procedimientos. No es algo, digamos que nuevo, pero ya está en el código. Es decir, ¿cómo se va a desahogar una testimonial de un niño, de una niña, de un adolescente? Evitar en los procedimientos judiciales las demoras prolongadas, la revictimización de los niños. No se les deberá de enfrentar con los abogados, no se deberá de permitir que los abogados los revictimicen, no estarán en contacto directo con las partes en las audiencias. Les adelanto que vamos a ver una audiencia en próximas fechas, donde vamos a ver cómo se lleva a cabo esta diligencia de menores o de niñas. En una audiencia del orden familiar, bajo las reglas que marca el Código Nacional y que son del protocolo y de los tratados internacionales. Es decir, cuidar todos los aspectos en el desarrollo mental, psicológico de los niños. Los niños tienen la libertad para expresar opiniones de manera libre. Tienen la obligación los jueces de escucharlos en los asuntos donde vayan a resolver, derechos donde ellos pueden salir afectados. Bajo el principio de autonomía progresiva. ¿Qué es la autonomía progresiva? Bueno, todas las personas son distintas y dependiendo de la edad, los niños pues y las niñas son más maduros o menos maduros. Pero también deberán de estar acompañados de un psicólogo que oriente al juez sobre cuál es el grado de autonomía progresiva de ese niño, para tomar en cuenta, desde luego, sus decisiones. No para resolver lo que ellos digan,
y no lo que más les convenga, pero siempre ponderando y escuchándolos, porque ese es un derecho que marca la Constitución a su favor, en el artículo 4, en el interés superior de los niños que pueden expresar de manera libre sus opiniones en los asuntos que les afectan. Les voy a mostrar algo, creo que alguna vez lo vieron, pero ahorita viene al caso. Lo platicamos una vez en introducción. Una audiencia de restitución de una niña que se la iban a llevar el papá a Estados Unidos. Y el papá ganó el juicio allá en Estados Unidos, y ordenaron aquí en México la entrega, pero sin haber escuchado a la niña. Porque yo soy una niña pequeña que no puedo tomar así tan grandes no me voy a ir. Me voy a quedar aquí con mi mamá, esos papeles, y ustedes no son nada importante para mí. Ustedes solo los contrataron y están haciendo su trabajo, pero es un trabajo. Y yo no soy un objeto para que me traigan así como de la nada. Mi mamá es mi mamá y me voy a quedar aquí. Pero no. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? La mamá dice, no ha sido escuchada, solamente es el cumplimiento de una orden de un juicio que se perdió en Estados Unidos. La niña está en México y entonces le tocan o la cubren las garantías que otorga la Constitución y los derechos humanos. Esa niña no ha sido escuchada ni aquí ni en Estados Unidos. Por lo tanto, el juez está flagrantemente violando el derecho de escucha, porque la escucha, pero no la oye. Más bien la oye, pero no la escucha. Y dice, me vale gorro, de todos modos, la dejo hablar, pero llévensela. Cuando debió de haber suspendido la audiencia para tomar una determinación en base a lo que la niña acaba de decir. No quiero decir que no se lo entrega el papá o no, pero esa determinación la debe de tomar y explicar fundada y motivadamente por qué no la va a tomar en cuenta o porque sí, pero no así de manera arbitraria donde dice, pues no, que se siga el trámite. Bueno, pues eran otras épocas, otros razonamientos, otros modelos que ahora pues es absurdo, ¿no? Bajo el régimen de derechos humanos y todas las normas que protegen a los niños y niñas que son bastantes a nivel nacional e internacional. Bueno, decíamos entonces que el artículo 558 también establece todo esto que está en el protocolo y que ustedes lo pueden leer ahí, deberían de verlo, la videograbación de las audiencias, un lugar especial para que estén separados y no de manera directa frente a los padres y provocar un ambiente que no sea hostil, que estén acompañados de una psicóloga, de la gente del Ministerio Público, que no estén los abogados, que no los presionen, que no los revictimicen. Artículo 558. Apoyados por un familiar que sea persona de confianza y que les dé ese apoyo. En caso de no existirlo, darle vista a la Procuraduría de la Defensa de los Niños o el Sistema de Desarrollo Integral para que les asignen un representante que les dé ese tipo de apoyo. Y para evitar
la revictimización. Esas audiencias se graban de tal manera que ya no se puede volver a llevar a cabo a capricho de las partes. Aquí habla el artículo 558. Acuérdense que no estoy leyendo textual, estoy explicando los artículos, pero espero de ustedes que ustedes los lean para que refuercen. La parte final del artículo 558 habla de la autonomía progresiva. Para que un psicólogo determine el grado de madurez, el contexto social y familiar del niño. Por eso les digo que lo que acabamos de ver, pues es una violación grave, porque el juez debió de haber parado la audiencia, la entrega y haber dicho, tengo que dar cumplimiento. Todos nuestros compañeros de Acapulco, de Guerrero, están en mala situación, me están mandando mensajes en el chat. Esperemos que no pase a mayores. Es muy mala la señal allá de internet y más cuando hay temporales. Bueno, el artículo 559 habla de la obligación que tienen las personas de presentar a los niños a las audiencias cuando sea necesario. ¿Y qué se tiene que hacer cuando la madre o padre o quien lo tenga en su cuidado o guardia y custodia no los quiera presentar a efecto de que se determine lo que mejor les convenga, incluso hasta una medida de apremio consistente en traslado al domicilio, cateo, rompimiento de cerraduras, multas para las personas que se nieguen a presentarlos, porque bueno, pues ahí estaríamos presumiendo algo delicado, un maltrato. No tendrían por qué negarse a presentar al niño ante una autoridad judicial, si más que nada va a estar protegida por los protocolos, que ahora ya no son protocolos, ahora ya son ley. El artículo 560 habla de las facultades de los jueces en materia familiar. Ya regresamos genéricamente a la materia familiar, porque los anteriores están hablando de las comparecencias y las reglas que se siguen a los niños, niñas o adolescentes. El 560 habla de cuáles son las reglas especiales que tienen los jueces familiares. Privilegiar en cualquier momento la conciliación o mecanismo alterno, siempre y cuando pues no haya cuestiones de violencia de género, asimetrías, que quiere decir desigualdades, ¿no? Para poder celebrar un convenio, las partes deben de estar en igualdad de condiciones. Por eso es que en algunas normas, en algunas entidades, no se permite mediación o conciliación cuando hay violencia familiar. Porque se presume que la persona violentada no está en igualdad de circunstancias para poder celebrar un convenio, se encuentra en una situación de desigualdad y por eso se prohíbe la mediación o la conciliación si está de por medio la violencia familiar. Pero en algunas otras entidades se permite y entonces el juez tendrá que calificar de acuerdo a la ley y a cada caso en específico. ¿Cuál es el grado de violencia y si se pudiera llegar a un arreglo? No, porque hay distintos tipos de violencia. Hay una violencia física directa que es totalmente agresiva, pero hay una violencia que puede ser pasiva. El desdén, por ejemplo, que el padre no les hable a los hijos. Eso un juez lo podría considerar como algo que sí se pudiera arreglar o ser digno de un convenio. Se le podría capacitar al padre para que ese tipo de violencia la supriman y no estaría en riesgo. Porque no los ha golpeado, no los ha lesionado, simplemente son conductas un poquito denigratorias, no deseables. Entonces serán los jueces los que determinen esto, pero siempre privilegiando, repito, la solución de los conflictos. La fracción segunda del 560 reproduce lo que ya les había comentado. Este es el artículo que dice que los jueces no tienen formalidades o requisitos para preguntar. Ellos pueden preguntar en los juicios libremente, sin ninguna formalidad cuando el juez lo requiera.
¿Por qué? Porque precisamente pues están buscando el mejor proveer para la familia. Pueden rechazar de plano cualquier incidente cuando sea improcedente y cuando se esté haciendo con el fin de retrasar el proceso. Las famosas chicanas, ¿no? Que decimos abogados que chicanean los asuntos para que se retrasen. También los jueces pueden regularizar algún error en cualquier etapa del juicio mediante la figura llamada la regularización del procedimiento. Yo se lo puedo pedir, señoría, para efecto de regularizar el procedimiento. Le pido a usted que me dé el uso de la palabra porque ya resolvió, pero no me ha dado el uso de la palabra. No se les olvide esto, que es un recurso que se puede hacer en audiencia que se llama la regularización del procedimiento. Nuevamente se reitera en la fracción quinta la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de niños, niñas y adolescentes. Y la facultad para mejor proveer en la fracción sexta. Fíjense cómo es tan protectora la ley en materia familiar, que lo que ya no lo dijo, nos lo vuelve a decir, nos lo vuelve a establecer. Ahora ha convertido en obligaciones de los jueces. No es si los jueces quieren, no, es a fuerzas. Aunque las partes no lo pidan, los jueces tienen la obligación de hacer todo esto, dictar las órdenes de protección necesarias para proteger, independientemente de que se les hayan pedido, ¿no? Si ellos advierten la necesidad. En cualquier etapa del procedimiento, no es necesario que sea al inicio, ni a la mitad, ni al final. Si el juez advierte cualquier tipo de violencia de oficio, puede solicitar, pues, la suspensión de las convivencias, la guardia y custodia, cualquier medida que sea necesaria para poner a salvo a las partes, sea petición de parte o porque el juez lo advierta. Las medidas provisionales, aquí tiene el tema de los alimentos. Ya nosotros vimos todo el tema de alimentos, ya vimos lo que son, quiénes tienen un derecho, cómo se cumple. Para hacerlos efectivos en un juicio, nada más complementaríamos con los artículos 562 a 568, que básicamente establecen la importancia y el orden público de los alimentos, donde los jueces deberán de ordenar de inmediato en todos los procedimientos, privilegiar el pago de las pensiones alimenticias, fijar los alimentos provisionales de inmediato, solicitar a las empresas o a los lugares donde trabaje el deudor alimentario los datos de sus ingresos, apercibiendo a las empresas que en caso de no hacerlo, serán responsables solidarios por el incumplimiento. Bueno, a determinar en los asuntos de alimentos a los trabajadores sociales para que hagan los estudios económicos necesarios para fijar la pensión. Y en todos los casos, poner especial atención en la cuestión precisamente de las pensiones. En el artículo 568 se habla precisamente de lo que antes no existía, en mis tiempos no existía la pensión alimenticia retroactiva. Hoy día, incluso llegando a la mayoría de edad, una persona puede demandarle al padre las pensiones alimenticias retroactivas que no haya cubierto desde que nació. Además de la existencia del Registro Nacional de personas que no cumplen con las pensiones y que se llama Registro Nacional de Obligaciones Alimenticias, al cual se puede acceder por internet y simplemente con el nombre de la persona ahí podemos checar si se encuentra al corriente de sus obligaciones alimenticias. El artículo 569 nos habla de cuáles son las medidas provisionales que se pueden pedir antes o durante el proceso. Los jueces de oficio las deben de dictar, pero las partes también las pueden pedir. Porque el juez no conoce los hechos, entonces yo, desde mi demanda inicial, puedo pedir que se fijen alimentos, que se determine quién va a ser el que tenga la guardia y custodia, que se suspenda o se establezca un régimen de subconvivencia supervisado, pedir órdenes de protección en contra de cónyuges violentos, o cualquiera otra que sea necesaria para salvaguardar la integridad de la familia. Los jueces de oficio revisarán y dictarán estas medidas de protección bajo los principios del artículo 571. Los principios de las órdenes de protección, como su nombre lo indica, no es muy difícil entender, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles pudieran ser. Proteger a la víctima, dictarlas con la urgencia necesaria posible, que los procedimientos sean sencillos, que sean ágiles, que sirvan y que sean proporcionales. Ya les decía yo que hay distintos tipos de violencia.
una medida contra un cónyuge violento agresor que ya causó una tentativa de feminicidio o lesiones, pues es más grave, a simplemente un cónyuge que abandona, que no cumple con una obligación, pues ahí sería desproporcional, por ejemplo, ordenar que lo echaran de casa o alguna otra, ¿no? Por eso el juez tendrá que ver cuál es la medida adecuada y proporcional. ¿Qué es proporcional? Pues la proporcionalidad es lo que hacemos los abogados, todos, ¿verdad? Y los jueces, y qué es lo justo, ¿no? Las penas son proporcionales a la gravedad del delito. Porque es injusto, por ejemplo, que una persona que se roba un gansito, pues la metan 80 años a la cárcel. Eso es desproporcional. Entonces los jueces miden si es necesario primero que se dicte una orden y después la van a graduar. ¿Qué es decir graduarla? Sí, del catálogo del artículo 573, el juez emitirá la orden necesaria, proporcional, que bajo los principios que acabamos de revisar pongan a salvo a los miembros de la familia. Las menciono brevemente o rápidamente para que ustedes las lean. Desocupación inmediata del domicilio conyugal. Sacar al cónyuge violento del domicilio, independientemente de si es el dueño o no de la propiedad. Prohibición de que se acerque al domicilio, al lugar de trabajo, al domicilio de estudios de los menores o de los familiares de las personas violentadas o de cualquier otra integrante de la familia. Prohibición de molestarlo, intimidarlo, para lo cual se pedirá auxilio inmediato en caso de así ocurrir. Inventariar los bienes de propiedad común de inmediato para que no se vaya a deshacer de los mismos. El embargo precautorio de propiedades, inscripción preventiva de la demanda. ¿Quién se va a quedar con los muebles o con los accesorios que están en el domicilio de la víctima? Que los policías pueden ingresar al domicilio para auxiliar a las víctimas en caso de emergencia. Que las autoridades estén facultadas para proteger a la víctima en caso de ser necesario e ingresar al domicilio sin necesidad de una orden de cateo. Educación o servicios reeducativos para el cónyuge violento a través de la red. Pues poderlo de alguna forma eliminar, el que eliminen sus patrones de machismo, misoginia, cuando sea el hombre el violento. Entendido que también hay mujeres que lo son, no menos, pero hay mujeres también violentas. Suspensión del régimen de visitas, prohibición de que se vendan, hipotequen bienes propiedad común. Ya habíamos platicado del embargo preventivo. O cualquier otra medida que el juez considere necesaria. Bueno, aquí están prácticamente todas bajo el uso de la fuerza para proteger a la familia de conductas violentas, proteger sus personas y proteger sus bienes. Cualquier persona, sea parte o integrante de la familia o familiar, puede solicitar estas medidas al juez, porque dada su prontitud, puede ser que la persona, la mujer, esté encerrada. Veíamos el día martes como un tipo encerró a su esposa y a su hijo. Lo están procesando por privación ilegal de la libertad. Pues si una mujer está encerrada, pues no va a poder ir a solicitar esto. Entonces los padres, los familiares, los vecinos, en primera instancia las policías y en segunda instancia ante un juez, podrán solicitar estas medidas de protección. Que el juez deberá de resolver en 24 horas y que deberán de ejecutarse en no más de 72 horas, de acuerdo al artículo 575. De conformidad con las leyes que ya habíamos comentado, además del Código Nacional. Cuando los sujetos dejen de cumplir con las pensiones alimenticias, se les inscribirá en el registro de deudores moros. En fin, esas son las medidas de protección. Hay otra medida que se llama la separación de personas, también yo considero que es, antes se le llamaba la separación de cuerpos y tenía como objeto que no se aplicara una figura que se llamaba el abandono, ¿no? de domicilio. Eso ya no existe. El abandono de domicilio conyugal era una figura que se utilizaba cuando el marido se iba o la mujer de la casa se iban por cigarros y ya no regresaban. Pero era necesario porque para poderse divorciar había que acreditar ese abandono, ¿no?
Abandono de domicilio conyugal, se decía. Y todavía hay mucha gente que dice, es que quiero ir a levantar un acta de abandono. No, pues eso ya no es necesario. Porque ya no es necesario para divorciarte, ¿no? Además, un acta administrativa de ese tipo, pues no sirve para nada porque yo puedo ir ante un juez calificador y decir lo que yo quiera. No puedo decir, por ejemplo, de broma, ¿no? Que Zoraida es mi hermana y me pegan. Y me van a levantar esa acta. Pero pues Zoraida no es mi hermana, ni me pegan, ni nos conocemos en persona. Pues esas actas administrativas no sirven para nada porque son declaraciones unilaterales de la voluntad, pero luego la gente las pide porque quieren seguridad, quieren certeza, pero no. La separación de personas no es para cumplir con el deber de débito carnal, que también era un deber de los cónyuges, era vivir bajo el mismo techo, era una obligación. Ahora esa obligación cede ante una situación violenta, ya no tiene consecuencias el separarse, porque luego las mujeres las estaban medio matando y no se querían salir, porque sabes que si me salgo pierdo mis derechos, o me va a demandar por abandono. Hasta ese grado llegaba el formalismo y el miedo. La separación más bien es para sacar de manera forzosa o mediante el uso de la fuerza a un cónyuge violento. No es o para solicitar el apoyo para poderse salir de un domicilio donde está un cónyuge violento, porque cuando está el cónyuge ahí violento, pues no te va a dejar ni sacar tus cosas, ni salir, y a lo mejor hasta te matan. No es por una formalidad, es por una seguridad. Antes era por formalismo. Incluso cuando se presentaban las demandas se le ponía, solicito la separación de cuerpos, que su señoría decrete la separación de cuerpos. Imagínense nada más la palabra, ¿no? Así como si estuvieran pegados y los tuvieran que separar. Porque básicamente era eso, ¿no? Era ordenar que se suspendiera la cohabitación. Ahora no es necesario que un juez lo ordene. Si te está medio matando, te tienes que salir. No necesitas ninguna orden. Igual lo puedes sacar. Pero precisamente para que esto sea judicial y que el juez emita esa orden y que no sea que tú lo sacaste arbitrariamente. Por eso el artículo 568 dice que quien intente demandar o denunciar contra su cónyuge de manera previa puede solicitar la separación para que lo saque del domicilio. Porque si le llega la demanda y está ahí, te va a medio matar. Entonces, cuando ya le llegue la demanda, tú ya lo sacaste. Por eso es un acto preliminar. Dice el artículo 578. Quien intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge o persona concubina, no nada más es contra esposos, también contra concubinos, puede solicitar al juez la separación del domicilio. Para ello, entonces, no es el divorcio, es un escrito donde se pide que lo saquen, que le prohíban el acceso. Se presenta un escrito con los requisitos del 579, se exhiben los documentos o las pruebas necesarias, se manifiesta el tipo de violencia que existe. Cualquier persona puede pedir esta solicitud ante el juez más cercano al domicilio y el juez dictará la orden de separación para que la policía vaya, acompañe o dicte o tome las medidas pertinentes atendiendo a lo que el juez determine para proteger a estas personas, además de fijar la pensión preventiva correspondiente. Ahora, una vez que se ha dictado esta medida, se cuentan con 15 días hábiles para presentar la demanda correspondiente, porque esta es una medida preliminar o una providencia precautoria que se llama separación de personas, repito, no para que haya abandono, eso ya no existe, o para que no se dé el abandono, o para que se suspenda el débito carnal, eso ya no existe. La separación de personas es para abandonar un domicilio de un cónyuge violento o hacerlo que lo abandone antes de proceder con una demanda que pudiera ser pues el divorcio, la pérdida de patria potestad, alimentos, o todas juntas, ¿no? Por favor, lean todo el capítulo relativo y si hay dudas, pues ya saben que activen su micrófono. La justicia restaurativa en materia familiar, pues ya lo hemos platicado. Los mecanismos alternativos, los centros de mediación. Ya pusimos aquí el otro día un pedacito de una audiencia de mediación, donde las partes voluntariamente
de manera voluntaria, secreta, privada, pues deciden someterse a un proceso de justicia ante estos centros, que no es un juicio donde hay una contienda, sino que más bien las partes que reconocen la existencia de un conflicto asumen su responsabilidad y buscan una solución mediada o conciliada. Este artículo es el que establece que se puede suspender 3 meses el proceso para que el juez los derive a un mecanismo alternativo, exceptuando los casos de violencia sexual. Y solamente se exceptúan los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, no violencia familiar. Entonces, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en los únicos casos donde no se puede mediar es en violencia sexual, no familiar. Algunas entidades federativas prohíben la mediación en materia de violencia familiar. Y entonces, ¿cuál prevalecerá? Bueno, prevalece el Código Nacional. ¿Por qué? Porque los transitorios del Código Nacional establecen que todas las disposiciones que los estados se opongan al cumplimiento de esta ley nacional, pues quedarán tácitamente abrogadas. Las partes pueden entonces acordar hasta por 3 meses la suspensión del proceso para ir a los mecanismos alternativos que se llevan a cabo en varias sesiones, a los que las partes voluntariamente tendrán que asistir. Esto es voluntario, se pueden auxiliar en esos llamados facilitadores que pueden tomar la mediación y la conciliación para buscar la solución del conflicto, buscando preservar ante todo a la familia bajo los principios de legalidad, imparcialidad, voluntariedad, flexibilidad, acceso a la información. Nosotros ya tenemos una ley en México que se llama Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que se suma a esta y que ustedes también deberán de bajar para revisar cuáles son las reglas para acceder a esta justicia. Ley de Mecanismos Alternativos. Había una en penal, hay una en penal, y ahora se dictó apenas el año pasado, a principios del año pasado, se dictó la Ley de Mecanismos Alternativos y Solución de Controversias para las materias civiles, familiar y mercantil. Es esta que tenemos aquí, 26 de enero del 2024. El año pasado surgió esta ley apenas. Entonces, esta ley desarrolla el tema que estamos viendo, y el cual el Código Nacional lo tiene en su artículo 585 del 584, del 584 al 586. O sea, ¿no? Lo único que nos está haciendo es de una manera resumida, nos está diciendo cómo pueden acceder las partes a esos mecanismos alternativos. La persona facilitadora, pues, bueno, aquí regula algunos puntos sobre el convenio, se celebra en el centro, bajo la autorización de las personas del mecanismo, que son, digamos que son dependientes de los poderes judiciales. Se le regresa al juez ese convenio para que el juez, de manera personal y en audiencia, lo decrete como cosa juzgada y le dé la categoría de sentencia para los efectos legales. Y en caso de incumplimiento se puede ejercitar por la vía de apremio. Bueno, como pueden ver, fue una clase, pues es una clase muy densa, mucho hablar, ¿verdad? Mucho exponer. Entonces, pues por ahí le vamos a dejar por hoy, y por los compañeros también que están enfrentando ahorita en Guerrero, para no avanzarle mucho. Les mandamos un abrazo cuando van a este programa, esperemos que estén bien, todos los que tuvieron problemas por las cuestiones climáticas, y lo único que les pido, por favor, es que lean del artículo 550 al artículo 586. Por favor, con calma, subrayenlo, léanlo, entiéndanlo, y es todo lo que explicamos el día de hoy. ¿Alguna duda? La próxima, No, doctor, gracias. Doctor, gracias. la próxima clase vamos a ver jurisdicción voluntaria y vamos a ver una audiencia para que haya más equilibrio. ¿No? Era necesario ahorita explicar todo esto, pero bueno, la próxima hay audiencia para que no se la pierdan, para ver cómo se acredita
Ya vimos una audiencia en línea que era acreditamiento de concubinato. Vamos a ver una igual, pero en otra entidad federativa, ya en un juzgado presencial, para que podamos ver la diferencia. Ahí les encargo que lean, por favor, lo que habíamos dejado de tarea para que se refuerce el conocimiento. Que tengan buena noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Doctor, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Descansa, doctor. Buenas noches. Saludos.